Maritza M., buen día. Te agradezco muchísimo que estés y que formes parte de la Sinfonía de los Autores. Tenemos mucho tiempo que no volvemos a conversar como lo hicimos en alguna ocasión en Zacatecas. Tú incluso reconstruiste mejor aquel encuentro que estaba Víctor Rojas, etcétera. Pero yo te recuerdo muy bien, ¿no? De aquella época. Y luego, bueno, va uno siguiendo diferentes caminos, construyendo diferentes cosas, metiéndose de pronto uno, pues tratándose de abrir paso en este gran magma que es la República de nuestras letras, ¿no? Y tratando Sí, pues de contribuir de alguna manera en, con cosas que creemos que son importantes desde nuestro propio ámbito, desde nuestra propia experiencia, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso me da muchísimo gusto que estés en la sinfonía, que formes parte de este gran coro de voces que para mí era muy importante hacer porque me fui muchos años de México. Primero a la provincia, tú sabes que de pronto en la provincia uno se siente un tanto aislado, no llegan muchas cosas, es difícil sí, acceder también a otras, etcétera. Y luego yo aparte me fui muy lejos de México a Nueva Zelanda, estuve muchos años y la verdad me sentía como muy solo, pues, ¿no? Porque o sea, no conversaba mucho con amigos, etcétera, muchos los dejé de ver, ¿no? Entonces, bueno, ahora que pasó lo de la pandemia y que vino todo este que empezamos, sobre todo nosotros que tú también eres académica, empezamos a utilizar el Zoom y esto y el otro, el Meet y sí. todo, pues dije, bueno, voy a aprovechar eso para hacer un proyecto. Casi siempre he hecho antologías, he hecho esto. Dije, bueno, voy a hacer un proyecto audiovisual de conversaciones con los autores que considero Ujú. que están haciendo una aportación muy importante a nuestra tradición literaria, ¿no? Mexicana y en lengua española. Y bueno, tú no podías faltar, ¿no? Así es que me da mucho gusto que estés aquí. Y como lo hago siempre, Maritza, me gustaría que empezáramos a hablar. Tú tienes a partir de Jugaré contigo, de tus novelas y de Cielo Cruel, pues empezaron a consolidar muchas cosas con las que tú empezaste, ya empezabas a trabajar, ¿no? Desde tus primeros libros de Sí, cuentos, incluso desde tus ensayos, de tus estudios que hiciste sobre Ponce, sobre Arredondo. Y bueno, sabemos, somos de la misma edad, del mismo año. Yo soy un poquito más grande que tú, pero sabemos que en la infancia se van cocinando también muchas cosas, ¿no? Sabemos que muchas de las obsesiones, muchas de nuestros intereses, pues se van cocinando a fuego lento. Ahora todo el mundo quiere que sea sí, rápido las cosas, pero los jóvenes quieren que hacerse sí, virales con un video y ya, hacerse famosos, ricos y sí. acabar, ¿no? La vida, ¿no? Pero nuestra generación es de como de mucho esfuerzo, como de mucho talacha, como de esperar, como de seguir estudiando, como de seguir picando la piedra. Y a mí me da mucho gusto que estés consolidando ya muchas cosas que de alguna forma empezaron en ciernes, ¿no? Desde aquel primer libro, ¿no? Publicado, donde publicamos muchos de nuestra generación, el Fondo Editorial Tierra Adentro, ¿no? Tierra Aquel adentro, primer libro sí. de cuentos. Entonces, bueno, pero yo sé que ha sido una niña muy fabuladora, ¿no? Con mucha imaginación, que Sí, escribías un diario y que tú lo completabas aventando más cosas. Me gustaría sí. que me hablaras de ese mundo tuyo, tan maravilloso, de tu familia, qué hacía tu papá, tu mamá, si tenías hermanos, la presencia si había de los abuelos. En algunos autores la presencia de los abuelos ha sido fundamental. Entonces, un poco que me reconstruyas eso, ¿no? Si había libros en tu casa, si no había libros, si ibas en hojas volanderas agarrando, ¿no? Sí, Libros o cuentos o lo que sea, ¿no? En la escuela, que me cuentes un poco, que me reconstruyas un poco a esa Maritza niña, ¿no? Con ujú, mucha imaginación en finalmente, bueno, en una provincia como muy potente, claro, porque pues ahí estuvo López Velarde, ¿no? Sé que has sí. escrito también sobre el gran poeta Cabral del Hoyo, etcétera. Que me reconstruyas eso. Sí, bueno, primero, Rogelio, un gusto estar aquí contigo en este programa, en este espacio. Un gusto compartir, volvernos a encontrar, que saber que ya estás nuevamente en México y aunque, bueno, aunque estemos en ciudades diferentes viviendo, pues ya, ya sabemos
como quiera, viviendo en el mismo país, pues se pueden hacer muchas más cosas y me alegra mucho que podamos compartir este espacio. Y bueno, creo que yo empecé a escribir desde muy niña, empecé a ficcionar desde muy niña, yo creo que alrededor de los 8 años hubo ahí pues varios detonantes en mi vida que marcaron, creo, el hecho de empezar a escribir. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años y mi papá se fue. Y quedé a cargo de mi abuela, me crió mi abuela materna. Aunque yo ya tenía una relación muy estrecha desde antes con mi abuela, casi que desde recién nacida, porque pues mi mamá estaba enferma a partir de que yo nací, ella tenía problemas ya de salud y la que me atendía, digamos, más era mi abuela. Esto, pues ya cuando fallece mi mamá y mi papá se va, pues quedo completamente al cargo de mi abuela. No nada más yo, también mi hermana, que es 2 años mayor que yo. Somos cuatro mujeres. Para ese momento las dos más grandes ya estaban casadas, digamos, ya eran grandes, ya tenían su vida. Y las que quedábamos éramos mi hermana y yo de 8 y ella de 10. Entonces, mi abuela, pues fue la figura, fue el pilar, ha sido el pilar de mi vida. Y ella fue mi madre, fue mi padre, fue mi abuela, fue todo lo que yo creo que en mucho de lo que he construido, se lo debo a ella. Y era una mujer, me gusta a veces definirla como una especie de antiabuela, antiabuela, porque no era la abuela típica de a lo mejor de que uno pensaría que te pone a cocinar o que te pone a hacer el quehacer en la casa o que no. Mi abuela no era así. Mi abuela fue maestra durante muchos años, durante toda su vida, maestra no normalista, sino maestras, de las primeras maestras, de hecho, que surgieron en el país. Eh, Ella desde muy niña se dedicó a hacer eso, a ser profesora. Mi abuelo también, solo que yo ya no lo conocí. Y entonces creo que ella se preocupó mucho por inculcarnos esa idea de que mi única obligación era estudiar. Creo que también era un poco atea mi abuela, por eso te digo que no era, es una antiabuela, o sea, es Ajá. como un poco fuera de lo común o fuera de la norma, de la tradición, el que me haya educado una abuela. Sí, y yo agradezco mucho a la vida que me haya educado mi abuela, o sea, que yo haya estado a cargo de ella, más bien ella de mí. Este, y bueno, era muy dura, en ocasiones era muy dura, muy autoritaria. Y no siempre me dejaba salir a jugar con los niños, por ejemplo, ¿no? Yo sí crecí en ese tiempo donde era común que todos los niños salían a jugar en las tardes, en la calle abierta, las casas se dejaban con la puerta abierta, los coches se dejaban con la ventanilla abajo, no había ningún problema, ¿no? Los chicos, los niños podían salir casi que sin vigilancia de los Claro. adultos, ¿no? Entonces, no siempre me dejaba salir a jugar. A veces sí, no estoy diciendo que mi abuela era un monstruo, pero las tardes en las que no me dejaba salir a jugar, yo recuerdo que yo me quedaba sentada así en la ventana, escuchando cómo estaban jugando los niños. Y entonces yo lo primero que empezaba a hacer era, creo que empecé a escribir un poco como por imitación, sin darme bien cuenta, obvio, de lo que yo estaba haciendo. Tomaba las fotonovelas, que a lo mejor tú te acuerdas que existen las fotonovelas, ya las nuevas generaciones ya no saben Claro. qué son las fotonovelas. Las tomaba y las transcribía en una libreta. Pero había un momento en donde ya no me gustaba la historia, la empezaba a cambiar, le agregaba personajes, cambiaba el final, era como que la punta de lanza, pero ya luego yo agarraba otra historia y cambiaba lo que ahí se estaba narrando. Creo que así fue como empecé a escribir, que mi abuela un poco fue como la responsable de que yo empezara a escribir sin que ella me dijera siéntate a escribir, ¿eh? O sea, ella nunca me dijo haz tal cosa. Pero ahí empezó todo, ahí empezó todo. Yo tenía ciertamente mucha imaginación.
creo que también todos los niños partimos a lo mejor de eso, de cuando jugamos, no sé, a las muñecas, a los videojuegos, estamos como haciendo historias Claro, alternas, ¿no? O con nuestros muñecos estamos creando historias. Entonces yo hacía mucho eso, jugaba mucho con mis muñecas, pero mis muñecas construían un relato, ¿sí? claro, Algo pasaba había una historia que estaban viviendo mis muñecas. claro, Aunque yo no la pronunciara, aunque yo no la dijera con palabras, pero en mi mente yo iba recreando una cierta escena que estaban viviendo mis muñecas y luego las Barbies, que también fue ahí un paso muy importante de la niña a la mujer, que se empieza a claro, construir a partir de jugar con muñecas, que son muñecas más, muñecas niñas, muñecas como bebés, a de pronto ya estás empezando a jugar con Barbies, que son como mujeres miniaturas. claro, Y tú estás en una edad en la que apenas estás como creciendo, ¿no? Entonces ahí las historias se empiezan a hacer como más complejas, como que tienen más volutas, no sé, más vuelo. Entonces empecé a escribir así, claro, insisto, sin la mínima conciencia de que lo que yo estaba haciendo era ya empezar a escribir ficción. ajá, Para mí era un juego más. Y así me seguí. Ya después, cuando estuve en la secundaria, empecé a escribir unos diarios. ajá. Ah, Era, fue en la tenía mis secundaria libretas. lo de los Sí, diarios. sí, sí. Desde muy inicio, desde primero de secundaria, yo creo, casi te diré que desde sexto, creo, que empecé a Ah, escribir diarios. Toda la secundaria escribí mis diarios, y en los diarios, pues ya ves que uno se propone escribir lo que viviste durante el día, o yo tenía esa idea, que uno tenía que apegarse como a la realidad ah. del día. Y a mí me costaba mucho trabajo hacer eso, yo no podía, de hecho, Volabas, no. ¿no? Empezabas y pf, Y me iba, exactamente, o sea, me había a lo mejor pasado un pequeño detalle durante el día, empezaba con eso, pero yo sin darme cuenta lo ficcionalizaba y con eso ya lo alejaba completamente de lo que yo había ah, vivido, ¿no? Al grado en que cuando yo releía mis diarios, yo misma me censuraba, fíjate, o sea, yo decía, es que esto yo no lo viví, esto yo no lo pasé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué soy mentirosa? ¿de dónde salió esto, no? ¿De Claro. dónde salió esto? Y yo me sentía mentirosa, además, ¿sabes? O sea Ah, que tenías un sentido, una culpa. una cierta culpa, sí, como porque había algo mal en mí, yo decía que yo no puedo decir la verdad. O sea, hay algo mal en mí que yo no puedo contar las cosas tal y como sucedieron. Te llegó tu abuela, dos cosas. Una, ¿tu abuela leía, había libros en tu casa cuando eras niña o no existía eso? Y por otro lado, llegaste a crearte, entre comillas, obviamente, una cierta fama de que no eches mentira, no estés diciendo tal cosa que no es o algo así que después eso se haya visto reflejado en lo que escribías en tus diarios o no. Porque Sí, yo era igualmente mentiroso, ¿no? Y ajá, yo ajá, antes lo sentía como una culpa, o sea, de niño yo daba sí, tres pasos y echaba una mentira, ¿no? sí, Entonces, pues entonces mentiroso se crea un sentido de culpa, pero ahora me doy cuenta con los años, y lo escribí hace poco, de que en realidad era un fabulador, exacto. imposible parar de fabular cosas, pues, ¿no? Pero Sí, en tu caso, por ejemplo, había esto, te habías creado como, te digo, entre comillas, una cierta fama de que esta niña echa mucho rollo, pues, o sea, claro. o que es No, mentirosilla o lo que sea, ¿o no? sí. No, fíjate que al contrario, siempre he sido como que tengo muchas personalidades o no lo sé, que siempre, y como siempre he sido como aplicada en la escuela, muy formal con mis trabajos y todo y demás, entonces siempre parece que soy como una persona muy cumplida y que lo soy, por supuesto, Ajá, pero que, por ejemplo, de niña, pues parecía que no rompía ni un plato, ¿no? O sea, y claro, eso sigue siendo hasta la actualidad. O sea, de hecho, cuando tengo lectores de mis novelas que me leen y que luego en algún club de lectura me ven físicamente, se sorprenden mucho pero y es que me si ven dicen, Ley, jugaré contigo las primeras páginas y se van sí, adentrando y todo, dicen, wow, ¿no? A mí también sí, me pasa lo mismo, exactamente, yo creo que a muchos nos pasa, o sea, mis novelas estas duras, negras, etcétera, donde hay muchas escenas muy duras,
pues la sí, gente así que no conoce estos límites entre la ficción, la realidad, pues todo el mundo cree que yo estoy escribiendo mi propia vida y que, ¿no? Y como mucho lo hago en sí, primera persona, pues peor todavía, ¿no? Entonces me imagino sí, que tu caso claro, debe ser como, ¿no? Te deben de quedar como, exacto, qué pasa con sí. esta mujer, con esta, ¿no? Con Maritza. Sí, 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 ¿de dónde? Si parece Ah, que no mata ni Pero una eres mosca, consciente de ¿no? eso es muy interesante también, ¿no? O Es sea, lindo, sí. ah, Sí, es lindo. De hecho, hasta me dicen, yo pensé que ibas a ser una chica que iba a llegar con tatuajes, con piercing, como muy, muy dura, muy, ah, muy agresiva, o no, no ah, sé, como dura, no sé qué. Y ya les digo, pues así soy, o sea, soy yo, o sea, y me gusta, ¿no? No me disgusta, ¿eh? O sea, porque también eso creo, obvio, ya uno como escritor, escritora, ya no puedes intervenir en la imagen mental no, que se están haciendo no. los lectores de ti. Yo a veces los Y, veo, fíjate, Marisa, ajá, yo a veces, perdón que te interrumpí, pero yo a no, no, veces cuando, yo también soy como muy formal, o sea, visto sí, formal, no tengo tatuaje, no tengo un piercing en ningún lado, ni arete, ni claro, pelo largo, o sea, soy un tipo sí, formal con camisa, pantalón. Pero obviamente, pues nosotros tenemos nuestro enorme mundo loquísimo dentro, ¿no? Lleno de claro, historias y personajes. Y eso es lo que a veces les transmito a mis estudiantes. O sea, eh, eh, no necesitan hacer absolutamente nada exterior para que eso no les va a limitar la imaginación. Pues puede llegar no, claro, totalmente conservadores, pero tener una imaginación desbordante, ¿no? Que los puede hacer construir las cosas que pueden ser más escandalizantes posibles, pues, ¿no? Me imagino que es lo que te claro. pasa a ti, ¿no? Sí, más o menos, aproximadamente, o sea, te digo que tengo como por lo menos esa doble personalidad, ¿no? Que por un lado parezco muy seria, muy formal, que no mata ni una mosca, y por el otro lado tengo como esta puerta abierta a muchas historias, a mucha imaginación. Y bueno, y fíjate que yo no vengo de familia de artistas ni de Ah, es lo que intelectuales. quería preguntar, ajá. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar cuando vienen escritores ya de una familia con una buena biblioteca, No, Claro, no, la verdad es que ese no es mi caso. O sea, sí, mi abuela fue maestra, sí había libros, pero había muy pocos libros, esa es la verdad, había pocos libros y los libros que había, la mayoría eran enciclopedias, ajá. era el tiempo como de la enciclopedia y eso sí, yo recuerdo que haberme leído las enciclopedias y recuerdo también que al final de cada tomo de las enciclopedias venía un cuento. Que eran cuentos, obvio, cuentos como fantásticos, pues, Claro. ¿no? De cuentos infantiles. Y me gustaban mucho leer esos cuentos. Por ahí andaba un libro de Salvador Elizondo que no tengo la menor idea de por qué llegó a casa, que lo leí de muy chica, Narda o El Verano. Narda, claro. Sí, o luego hacía cosas de que, por ejemplo, con el novio que tenía en aquel tiempo, entrábamos a la sala, imagínate una de esas casas, antiguas del patio al centro, con pozo y alrededor Sí. cuartos, y entonces entrábamos casi que de puntillas a la sala de su casa, había un librero y ahí, pues extraíamos los libros, ¿no? Ajá, Como si no los robáramos, pero yo siempre los regresé. claro. Entonces ahí leí, por ejemplo, El Conde de Montecristo, pero fue muy loco porque leí primero el tomo 3, que fue el primer libro que pudimos sacar. Leí Claro. el tomo 3, leí el tomo 2 y nunca leí el tomo 1. Entonces, sí, hasta la fecha no he leído el tomo 1 y lo voy a dejar así, ¿eh? Sí, Claro. así va a quedar. Esos fueron, el otro día que que conversé con Jorge Volpi, decía Jorge Ujú. Volpi que su papá era, amaba a Víctor Hugo, ¿no? Y que él quería que leyeran Los Miserables. Dice Volpi, yo nunca lo leí, no, solo por darle la contraria, a la fecha no he leído Los Miserables, dice, nomás Claro. porque mi papá me lo quiso imponer. Esos fueron, entonces me dices, como tus primeros acercamientos a la lectura, las enciclopedias, estos libros que estaban en la Sí, casa de este chico, esta casa de sí, colonial, pues, esos fueron con tus primeros, o sea que ya tenías una predisposición enormísima
a crear historias, pues, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo también escucho que por lo regular los escritores tienen lecturas y luego ya escriben. Claro. En mi caso no fue tanto así. Yo desde niña fabulaba, o sea, y ya luego, claro que he leído, ¿no? O sea, ya Claro. después que conforme fui creciendo y todo, por supuesto que he ido leyendo. Recuerdo también un libro que me regalaron por ahí que era de mitología griega Ujú. y también me gustó mucho. Eran pocos libros los que yo tenía, pero me fascinaban mucho todas las historias de Zeus, de cómo se transformaba No sé en si fue toro, Jugaré en contigo agua. o en Cielo Cruel, ya se me están, ya ves las memorias, ¿no? Pero haces alusiones a mitología griega ahí. Sí, exacto, porque me gusta Ajá, mucho siempre la mitología griega. De hecho, el libro de Metamorfosis de Ovidio, yo diría que es uno de mis libros favoritos. sí. Es una prosa bellísima y todo lo que cuenta son como, son mitos, pero son entre mitos, relatos, entre pequeños cápsulas de sabiduría que me gustan muchísimo. A mí Bueno, también, después de que escribí, perdón, sí, después de que escribiste, después de esa etapa, digamos, en donde estuve escribiendo en mis diarios, que ya entré a la preparatoria, ajá, en ese momento yo vivía en Ojo Caliente, Zacatecas. Ahí viene también otra historia, o sea, yo nací en Chicago, pero desde muy chica a mí y a mi hermana nos llevaron a vivir a Ojo Caliente, que es un municipio que está aquí como a 30 minutos de Zacatecas. sí, Entonces, en realidad, pues toda nuestra vida vivimos ya en México, ¿no? Solo sí, nacimos en Chicago. Chicago, Y luego ya, estudié la preparatoria y cuando yo les preguntaba a mis profes de preparatoria que qué era lo que yo podía estudiar, ajá, yo les decía, yo quiero escribir, ¿qué es lo que puedo estudiar? Sinceramente no tuve una buena orientación vocacional. O sea, no me sabían decir qué era lo sí, que yo increíble, ¿eh? necesitaba estudiar y porque entiendo la situación porque, pues, ¿quién te va a decir tú vas a ser escritora o tú lo que quieres ser es escritora, ¿no? Eso Ah, no, ni siquiera creo que en la actualidad esté del todo claro cuando uno escribe que uno quiere ser escritor. ujú, Entonces, me decían, a lo más me decían, tú quieres ser maestra de español o, tú quieres ser periodista. ujú, Y como yo, es obvio, estaba muy joven, yo no sabía hacia dónde debía de canalizar esa necesidad de escribir, ni cómo canalizarla, pues. ajá, Entonces, finalmente llegaron a ofrecernos que presentáramos ahí a la prepa estuve en un COBAES en Ojo Caliente y llegaban de Zacatecas a ofrecernos las carreras, ¿no? Que posibles a las que podíamos entrar. Llegaron del TEC de Monterrey y fue una locura de mi parte o ingenuidad, no sé, pero presenté para entrar a la Escuela de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, de aquí de Zacatecas. Presenté para obtener la beca, porque obviamente pues es una escuela cara. claro, Y me fue muy bien, me fue muy bien. Tuve una beca del 90%. ajá. Y pues entré a estudiar mercadotecnia y fue una etapa muy infeliz en mi vida. Afortunadamente solo fue un mes, Un pero mes fue un solo, mes de mucho, un mes, sí, solo duré un mes. wow, Sí, fue un mes de desasosiego, así tal claro, cual, o sea, donde no encontraba yo mi espacio, no era el ambiente en el que yo quería estar, no eran las materias que a mí me interesaba estudiar, estaba claro, con contabilidad y cosas así sí, que no, o sea, no era lo que yo quería hacer. Y entonces cuando yo empezaba a platicar, por ejemplo, con, con hermanas, con amigos, que quería dejar la beca del TEC de Monterrey, era un asunto así que, ¿cómo, no? O sea, una sorpresa de cómo que vas a dejar el TEC con la super oportunidad que claro, tienes del 90% de la beca, no es posible, no es razonable, no es... es una locura. Entonces, era una locura, sí, sí, sí. Entonces, me pasó que la ruta del autobús, el colectivo que yo tomaba para regresar al departamento donde yo vivía en ese tiempo, vivía con otras muchachas que iba. Entonces, en ese autobús lo que decía.
¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? Te esperamos en la Escuela de Humanidades. Wow, Y así fue, fíjate que así fue como yo supe de la existencia de una escuela de humanidades. En mi entorno no era conocido que hubiera escuela de escritores, no era conocido que hubiera talleres literarios. Los talleres pues eran de corte y confección, de mecánica, pero un taller literario no, o sea, eso no existía en mi entorno. Y entonces cuando yo encontré ese cartel, esa hoja de máquina, sí sentí como una especie como que de azar, como que el azar me estaba llevando hacia lo que yo quería hacer y hacia lo que yo quería dedicarme. Entonces, en esa temporada, digamos, en donde yo tenía este conflicto de si dejar o no el TEC y la beca, yo me iba en las tardes a estudiar a la Escuela de Humanidades. Y entonces toda la mañana me la pasaba en el TEC y toda la tarde en la Escuela de Humanidades, wow, ¿no? Hasta que ya no pude más y hasta que decidí, pues, rifármela, ¿no? Y decir, wow, voy a dejar el TEC, voy, no me importa, yo lo que quiero es esto que estoy encontrando en la Escuela de Humanidades. Y la dejé, y ahí era mi medio, o sea, la Escuela wow. de Humanidades No, era tu mi tinta, espacio. ¿Perdón? tu tinta, estabas en tu tinta ya. Totalmente, sí, o sea, era el ambiente que yo quería, eran las lecturas que empezaron a hacer ahora sí muchas lecturas, un grupo muy dinámico, muy competitivo con el que yo estuve, tuve muy buenos profesores, algunos que se dedicaban a escribir también activa, y que yo ahí en la Escuela de Humanidades me di cuenta que sí se puede uno profesionalizar en torno a las letras y la literatura. Claro, Entonces, a pesar de que no, o sea, yo sé que hay mucho esta discusión de que si eres escritor no necesitas la academia, si eres académico estás en contra de la escritura. claro, Yo creo que no necesariamente, o sea, que a mí la verdad es que mi formación en letras me ha ayudado mucho para ser la escritora que soy. claro. Em, y viceversa también, o sea, todo lo que he hecho en cuanto a ficción me ha ayudado a tener, creo yo, como una mirada mucho más humana o mucho más creativa en torno a la academia. Entonces, Academia, no creo que tengan que estar separados, o sea, los dos tienen su mismo rigor, claro. cada uno lo aborda de manera distinta. El asunto todavía a partir de ahí, Rogelio, pues obviamente tú lo sabes, es cómo convertirse en escritor o en escritora. O sea, Sí, cómo haces para formarte como un escritor? Creo que tienes que ir como construyéndote una imagen de que eres escritor. ajá, Además de que escribes, obviamente, que sería lo principal, pero sí creo que es muy importante que uno mismo se crea que uno es escritor y a partir de ahí empezar a lanzar como bolitas al mundo y ir tocando puertas, ir viendo qué se puede hacer, ¿no? Entonces, empecé, por ejemplo, a publicar en periódicos locales, ajá, empecé a pedir becas estatales ajá, y algunas llegaron, otras obviamente no. Pero cuando empecé a recibir las becas estatales del PEGDA, por ejemplo, ajá, eso me empezaba ya a dar una cierta seguridad. Y empecé también a trabajar en la editorial Dos Filos, que es una editorial con el poeta José de Jesús San Pedro, que la ha claro, movido desde hace muchos años. Es una editorial donde todavía el trabajo se hace de manera muy artesanal, o sea, de manera muy cuidada, y hay una verdadera preocupación en torno al lenguaje y en torno a lo artístico, que es trabajar el lenguaje. Entonces, me fui formando también ahí, o sea, con San Pedro, y, y llegó un momento en donde dije, bueno, pues si ya aposté a becas estatales, pues ahora puedo apostar a becas nacionales, ¿no? A ver qué pasa. Y así, o sea, así fue como tuve el FONCA, y empecé con apostar también por premios. ¿qué fue lo que, Maritza,
cuando ya entras a la facultad, digamos, de letras, Sí. eh, y que empiezas a leer más, empiezas a interesarte Ujú, y a profesionalizarte, ya, digamos, sí. a asumir que querías ser escritora y que Ujú, debías asumir, digamos, ya ese papel, creértela ya. Y sí. empezaste a trabajar en Dos Filos con San Pedro, gran poeta. Sí. ¿Cuáles fueron los autores que empezaron ya a interesarte? Los temas, por ejemplo, porque ya empiezan ahí también los temas del tema del erotismo, el tema Sí. de interesarte también. ¿Cuáles son estas primeras lecturas que siempre son sedimentarias, pero que luego van a ser como muy importantes para uno? Porque yo me doy cuenta que muchas cosas que leí, como en esos años incipientes, ¿no? Esos primeros años de formación, etcétera, pues todavía están como metidos en mis libros, los ciertos gustos Sí. por ciertas cosas, etcétera. Y como que en lugar de como de disolverse o desaparecer, como que se van enraizando y como que van creciendo, tomando otras formas porque uno les está dando como una forma distinta, pero como que ahí está esa esencia, pues, ¿no? El germen, ¿verdad? El germen. Sí, yo creo que un momento importante para mi escritura fue mi encuentro con Juan García Ponce, que encontré por ahí un libro que le habían publicado en Alfaguara, todos sus cuentos. Ajá. Entonces, leí primero El gato, el cuento del gato de Juan García Ponce, y fue, la verdad sí fue Motivador. como un parteaguas para mi manera de entender la literatura. Además obviamente había leído europeos y demás, pero como que ya encontrar un autor mexicano que hablara con tu mismo idioma y no estuviera traducido, vaya, o sea, fue para mí algo muy, muy importante. Y bueno, Juan García Ponce, y eso yo ya empezaba la maestría incluso. La Ajá. maestría todavía la hice acá en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y antes en la licenciatura había trabajado yo a Guillermo Cabrera Infante, que me gusta mucho los juegos que hace con el No, lenguaje y no, demás. Tres Tristes Tigres, Ajá, una gran novela, claro. es una gran novela, el de Tres Tristes Tigres, pero Juan García Ponce movió muchas más cosas en mí como para seguir siendo o para formar a la escritora que ahora soy. Ajá. Este, y Como por qué ejemplo, yo cosas, recuerdo, Maritza, como qué cosas movió en ti, como qué cosas que sí, qué difícil, ¿verdad? es difícil, sí lo sé. Por eso no Sí. te quería preguntar, pero bueno, no sé, una mirada de lo que estaba describiendo, Claro, como un ritmo de oscuridades, prosa, como, no sé, como qué, como, como más oscuridades, diría yo, como más ajá, densidad en el lenguaje, como más profundidad en torno a lo que se puede decir, no sé, o se puede narrar en torno al lenguaje corporal. ya, Creo que mi búsqueda en la literatura desde que esa niña que andaba ahí escribiendo por imitación las fotonovelas, mi búsqueda siempre ha sido en torno a temas de amor y erotismo ajá, y cómo apalabrar el mundo a partir de lo sensorial. O sea, no hay, para mí no hay una separación entre la mente y el cuerpo ya, cuando escribo. Creo que el erotismo es un arte muy cerebral, o sea, están vinculados. Y eso te permite crear, me parece a mí, eso me permite crear personajes que descubren o exploran el mundo a través de los sentidos, desarrollan una inteligencia corporal y sensorial y demás, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me hizo sentir la lectura de Juan García Ponce. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, mi asesor me decía, no, pero es que Juan García Ponce ha escrito mucho y tendrías que leerte toda la obra. ajá. Y yo, presta, me leo todo Juan García Ponce, no me importa, como 15 libros más, no sé, tengo todo Juan García Ponce, ¿no? Y pues al leer a Juan García Ponce empiezas a leer a otros autores, porque García Ponce es un autor que te cita a Bataille, que Ya, te cita a Klosowski, que te cita a Musil, ya. que... No, o sea, es una barbaridad de autores con los que García Ponce está Referencias, ¿no? dialogando, ¿sí? Claro. Entonces es como, pues claro, le entro, ¿no? O sea, Ya, le entro y ahí se va haciendo todavía más denso ya.
esta cuestión con el lenguaje y las profundidades o sea, un encuentro sexual en la literatura, nunca es nada más un encuentro sexual. Hay todo un artificio, toda una elaboración, toda una apuesta simbólica que entra en juego. Y ese es el tipo de literatura que a mí me interesa construir. Llegaste también por ese tiempo, porque fueron de los primeros libros en los que trabajaste, ¿no? Creo que era Memoria del Agua, el libro de cuentos, ¿no? Sí, sí, Y luego sí, hiciste la poética del Boyer y la poética del amor. Háblame un poco sobre Inés Arredondo, porque de Inés Arredondo a mí me encanta. De hecho, cuando sí, vi eso me recordó mucho un cuento que me gustó mucho porque era un cuento medio siniestro, pero me lo grabé mucho porque hacía una referencia a Colima, recuerdo, y por eso como que se me quedó grabado, pero era la historia de esta, como la tsunamita creo que se llama o algo así, sí, sí, donde sí, va una chica a ver que un tío que se va a morir, algo así, ¿no? Pero sí, sucede algo ahí después, un encuentro muy, o sea, sí había sí, erotismo, pero aparte era espeluznante lo que sucedía, ¿no? sí, Recuerdo que se sí, metía a sí, la cama ella, no sé qué, ¿no? Pero yo me sí, quedé, cuando yo lo leí dije, wow, o sea, muy potente, sí, ¿no? sí. Hable un poco sobre en esa redonda, ¿cómo haces este encuentro, cómo haces este clic con García Ponce, que me queda claro más o menos hacia qué fue lo que te abrió? De hecho, cuando dices Batel, me recordaste un libro que también leí al mismo tiempo que leía las cartas que le escribía Joyce a esta, A su esposa, a las Molly eróticas Bloom. estas tan Ajá, potentes ajá, que las ajá. leí en la biblioteca aquí de la universidad que yo decía, wow, pero eran de un erotismo que, o sea, pero que rayaba ya en Tremendo, otros sí. ámbitos, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. se llamaba esta mujer? Se me fue el nombre, Eh, pues, ¿no? sí, yo tampoco no recuerdo, pero es Aurora un poco como el personaje de Molly Bloom. Leodora, no sé, no, pero eran unas cartas bien candentisísimas, ¿no? Sí, Y al sí, mismo sí, tiempo leí, en ese tiempo, creo que era la historia del ojo de Batel. sí, 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 También desde que empieza con un rollo de erotismo pero muy interesante, con un lenguaje muy llano, muy directo, sí, extraordinario. ¿Cómo fue que llegas a Inés Arredondo? Porque creo que ahí de alguna forma, creo yo, no lo sé, están como los sedimentos, incluso hasta como teóricos de toda esta percepción que tienes y esta propuesta tan interesante que no se queda ahí, porque cuando lees Cielo Cruel o lees Jugaré Contigo, pues hay muchísimas cosas más, lo sabemos, ¿no? Aunque los sí, cónclaves pueden ser el tema sí, del erotismo, el deseo, pero hay muchísimo, hay historia incluso personales de México, de todo lo que somos, porque exploras, por ejemplo, en Cielo Cruel, pues 3 generaciones, ¿no? El, sí, el mar, pues encuentro muchas cosas de nuestra generación, yo creo que es con la que te sentiste como muy cómoda sí. porque como nuestra generación, pero ¿cómo haces ese clic con Inés Arredondo? Sí, fíjate que con Inés Arredondo ya fue, o sea, a Juan García Ponce lo trabajé a él solo en la maestría y luego para hacer el doctorado me fui a la UAM Iztapalapa. Sí, Y entonces ahí tuve la fortuna de tener una gran asesora, la doctora Lucelena Zamudio, muy amorosa, una asesora muy comprometida con el trabajo, con sus asesorados. Yo he escuchado de muchos alumnos que luego se quejan de que sus asesores no les hacen caso. La verdad es que ese no fue mi situación. Y ella me decía, bueno, está bien Juan García Ponce, pero lo ideal es que lo contrastes lo pongas en diálogo con una voz femenina. Y órale, ahí es donde surge, bueno, más que Juan García Ponce, quiénes son los compañeros de su generación, quiénes más o menos comparten la visión de literatura, pues ahí es donde entra perfectamente Inés Arredondo. Me parece que entra más Inés Arredondo que, por ejemplo, Rosario Castellanos o que incluso la misma Amparo Dávila, que son buenísimas, pero que
digamos, sus preocupaciones literarias van un poco más por otro rumbo, aunque sean es verdad. compañeros generacionales, ¿no? Ujú. Y entonces ahí se hizo, para mí fue como la pareja ideal para que yo pude trabajar en el doctorado y que también con la literatura de Inés Arredondo, que es tan, ella básicamente lo que escribe es cuentos, o sea, si García Ponce escribe, no sé, 15 15 libros, Arredondo, no recuerdo si son tres o cuatro. Pero eso no habla más que de extensión, o sea, no es eso, sino la poética que ellos Claro, quieren defender o proponer es lo que finalmente te atrapa. Y de Arredondo, pues como tú dices, o sea, esa manera tan, tan concreta, también tan estructurada de plantearte situaciones o de personajes o historias que tienen como distintas capas, es decir, te están contando algo como de superficie, pero sabes que de fondo hay mucho más, o sea, que ese personaje inatrapable que es Mariana, que aunque se esté casando y que el personaje masculino piensa, ah, ok, ahora sí ya la voy a poseer, va a ser mi esposa, sabes que no, que hay algo en la mirada de Mariana que está consagrada a otra cosa, a otro espacio, no sé, a otra dimensión, vaya, ¿no? sí, Y es ahí donde entra, por ejemplo, el concepto de lo sagrado, cómo se hermana el concepto de lo sagrado con el concepto del erotismo, con, no sé, el mismo amor, ¿no? El concepto del amor, ya no son cosas que implican un lenguaje llano, superficial, sino que es algo que va como a niveles. claro. Maritza, cuando haces, a mí me parece muy congruente y hay algo que te quería comentar porque está, te digo, en Jugaré Contigo, porque está en Cielo Cruel y porque tú misma lo dijiste en una entrevista, ahorita no recuerdo cuál, te, te- me he metido en todo ahí, buscándote, leyéndote, etcétera, ¿no? O sea, como dicen Muchas ahora, gracias. stalkear, te he stalkeado por todos lados, pero No, y luego ya de gracias. pronto ya no recuerdo dónde lo leí aquí o dónde lo escuché. Pero hay Claro. una cosa que me encantó tuya, obviamente, yo no quiero de ninguna manera, ni supongo que tú, ni nadie, que nos encasillen en un ámbito, pues, ¿no? Ujú, Digo, ujú. no es parte, ¿no? De eso, y es interesante hacerlo porque también persistir en algo es como darle un sello a lo que uno hace, también eso está bien, ¿no? Pero Sí, obviamente en literatura siempre hay algo más que eso, pues, ¿no? Siempre son sí, muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me gustó, primero la congruencia que has tenido, que me encanta, la verdad, que la admiro mucho, de esto que has estudiado, ¿no? En la maestría, en el doctorado, que has ido sumando, normalmente somos académicos los dos y promovemos también esto como ir sumando, ¿no? Esto que hiciste en la maestría, bueno, suma algo más para que ese sí, conocimiento se ensanche más y puedas, tu aportación pueda ser más visible, pues, ¿no? Cuando se trate de exacto, aportar sí, algo al conocimiento sobre ese tema. Es obviamente lo que has hecho en ese ámbito. Sé que has escrito también sobre López Velarde, te digo, sobre Cabral del Hoyo, que has hecho antologías, etcétera. Pero bueno, nos podríamos extender aquí muchas horas y quiero sí, ser, sin ser reduccionista, pero quiero como sintetizar cosas. Pero me parece muy interesante lo que has hecho desde este ámbito académico, muy conectado a lo que estás haciendo en narrativa, tu propuesta, ¿no? sí, En lo que haces en Jugaré Contigo, lo que haces en Cielo Cruel, ¿no? Que vas entretejiendo la vida de estas tres mujeres en Cielo Cruel, ¿no? De tres generaciones diferentes, etcétera. sí, Pero hay algo que me gusta mucho que dijiste, que me encantó, aparte de todo lo que el erotismo puede, y el deseo y todo lo que puede aportar por sí mismo, pero me gustó mucho en el contexto nuestro, cuando hablaste de que estás apostando por eh, ir a contracorriente de los cuerpos encontrados en fosas, desmembrados, etcétera, y darle al sí, cuerpo hacer del cuerpo otra vez como este templo, ¿no? sí, Este sí lo creo. sagrado,
como Sí. esta noción de algo importante, inmaculado, algo que debemos de preservar, que es sumamente trascendental para nuestra vida y más como tú lo concibes, totalmente conectado con, ¿no? Mente, cuerpo, etcétera. Esa idea me gusta mucho, esa poética me gusta mucho, que a través, no de esto que el lector puede decir, ah, pues ella escribe erotismo y viene, bueno, obviamente estuve releyendo incluso ayer El amante Ujú. de Duras, ¿no? Que sé que también Ay, es me una encanta. autora que Sí. te gusta mucho. Sí. Estuve releyendo, aunque no la has mencionado en entrevistas, pero estuve releyendo también a Anaïs Nin, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Etcétera. Pero este concepto de recuperación incluso y de como darle esta importancia a un cuerpo que en México pues ha sido ultrajado, ¿no? Sobre todo a las mujeres, etcétera, me parece un mensaje contundente y una aportación súper importante para nuestra tradición literaria, pues, ¿no? No sé qué puedas agregar a eso. Sí, muchas gracias lo que estás comentando, Rogelio. Yo creo que el erotismo dentro de la literatura todavía está muy mal entendido, todavía, y sorprende mucho que incluso gente que se dedica a que es escritor o escritora, de pronto no piensa que hablar de literatura erótica es nada más hablar de la sexualidad. Exacto. Cuando se habla de literatura erótica, a veces de lo que menos se habla es de la sexualidad, porque la sexualidad, el sexo, o sea, lo meramente corporal, eso se agota con Ah, facilidad. Y en el erotismo es justo, puede partir de los cuerpos o parte de los cuerpos, pero va construyendo otra cosa. Lo que sí creo es que hay novelas, por ejemplo, novelas eróticas, que no buscan un artificio en torno al lenguaje, lo que buscan es nada más contar una historia. Y a lo mejor esa historia vende mucho bueno, y está buenísimo, ok. Pero no hay una preocupación estética. mm, A mí me interesa que haya una preocupación estética en mi literatura y por eso diferencio la novela erótica de la literatura erótica. mm, La literatura sí busca una preocupación en torno al lenguaje. El lenguaje es mi por supuesto. herramienta de trabajo, ¿no? Ah, Y a partir de ahí pensando, bueno, entendiendo el erotismo más desde su nivel simbólico, desde su carga que nos aproxima incluso a lo sagrado, este, creo que en estos tiempos en donde el cuerpo y sobre todo el cuerpo de la mujer con facilidad se mutila, se desmembra, se desecha, me interesa pensar en un cuerpo que restituye, en un cuerpo restituido, en un cuerpo convertido nuevamente en su unidad, que se vuelvan a juntar esas partes. Y es una, como dices, como una especie de templo, ¿no? Volver el erotismo, permite el erotismo que a mí me interesa trabajar, ujú, permitiría eso, o sea, volver a restituir al cuerpo como un ser integral. ujú. Esta idea, por ejemplo, de Cielo Cruel, que no lo mencioné al principio y lo siento, no te felicité por el premio Narrativa Colima, que es de donde yo soy, que me da mucho gusto que te hayan dado por Cielo Cruel. Pero como te decía, a mí me parece muy interesante esta diferencia que haces, en efecto, de novela erótica y literatura erótica, porque son dos conceptos totalmente distintos y bien diferenciados. Y aunque hay, fíjate, Maritza, aunque hay una corriente, sobre todo lo que estoy viendo en España, que están sacando mucha novela erótica, etcétera, pero cuando lees Cielo Cruel, y me da gusto, no vi el acta del jurado, pero me da mucho gusto porque cuando lees Cielo Cruel, pues tienes también ahí muchísimas, muchísimas capas, ¿no? De Sí, sentido. Entonces a mí me sí, gusta eso. A veces parece nada más un pretexto la parte erótica, ¿no? De sí. que se va Ujú. vivenciando con las tres mujeres. Por eso te digo que no me gustaría que totalmente se encasillara, sino que se viera como un punto de partida para tú. Ahora me queda claro, eh,
poner eso en el diario, pero luego ir reconstruyendo todo, ir reconstruyendo a México a partir de estas tres generaciones, ¿no? Desde Sí, la posrevolución hasta la generación más o menos nuestra, en donde sí. narra los gustos de mar, etcétera. Que eso, Ujú. pues, cuando lo estaban narrando, yo decía, pues, esto para mí es muy, como muy cercano. Cercano. Y ya lo otro, que a lo mejor silvana las tres historias, la novela, la trama y todo, pero es parte, digamos, como un disparador de toda esta reconstrucción que haces, ¿no? No solo de estas tres mujeres, con cada una también muy deliberadamente, con su propia historia muy personal, ¿no? Su búsqueda. Pero Ujú. también de nuestro país, pues, ¿no? Entonces Sí, a mí me parece que esto que haces es como eso que acabas de decir, ¿no? Como si México fuera un cuerpo completo al que tú estás dándole el sentido que debe tener, la importancia que debe tener, la trascendencia que debe de tener. Y eso me parece que se refleja en Cielo Coral. Hacer una lectura limitada nada más a la parte erótica, me parece, pues, chatura intelectual, chatura crítica, etcétera, sí. etcétera, pues, ¿no? Ajá. Entonces, yo en ese sentido creo que es muy importante, ¿no? Lo que haces y bueno, quisiera saber ya para ir terminando, ¿qué Sí, estás ¿qué sigue? ¿Qué estás trabajando? Hacia dónde estás yendo ahora después de que, bueno, ya has hecho, bueno, obviamente Cielo Cruel, pero cuando les jugaré contigo, o sea, la historia de Susana, etcétera, pues sí. creo que avanzas en Cielo Cruel en muchas cosas que quedaron como de manera incipiente en Jugaré contigo. ¿Qué sigue? ¿Qué estás Ay, trabajando? ¿Qué estás haciendo desde el ámbito crítico, desde el ámbito creativo? En qué estás trabajando? Cuéntame un poco. sí. Bueno, estoy escribiendo otra novela. Ya tengo tiempo, unos años, que me siento muy cómoda con la novela. Yo empecé publicando cuentos, Ah, pero en mi caso creo que sí fue necesaria para mí cumplir una cierta edad, una cierta experiencia de vida, digamos, como para lanzarme a escribir novelas. Para mí es, o sea, si yo lo mido así de manera arbitraria, para mí es más fácil hacer una tesis que hacer una novela. Entonces, pero ya tengo tiempo en el que me siento muy cómoda con el género de la novela, me gusta. Y estoy escribiendo ahorita otra historia que no adelanto mucho porque ah, apenas estoy claro, trabajando. como trabajándola. Y bueno, además de que estoy, bueno, soy profesora en la Universidad Autónoma de Zacatecas y además, y estoy con la promoción de Cielo Cruel. Ah, Entonces vengo a Zacatecas a doy mis clases, viajo a una ciudad, regreso a dar mis clases, me voy a otra ciudad, ah, hay mucho movimiento, pero lo disfruto mucho porque la verdad que el contacto con el lector es muy, muy enriquecedor. claro. Y finalmente ahora, en este momento que tú vives como yo en provincia, ¿cómo te sientes ahora que ya, bueno, has sacado dos novelas en Alfaguara, que es una editorial pues de primer nivel? Sabemos que tiene mucha visibilidad, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo te sientes trabajando desde provincia? Mi impresión es, para mí, que aun cuando yo también he sacado libros, ¿no? Novelas, también de poesía, pues la poesía camina tiene una ruta diferente, ¿no? Pero novelas en lugares, digamos, en editoriales, ¿no? Que el Fondo de Cultura o que la propia Penguin Random House, etcétera, o para niños en Macmillan. Pero aún así siento, y no sé, quisiera que tú lo comentaras ahora que estamos los dos como en provincia, siento que sigue siendo un poco complicado, ¿no? Aun cuando de alguna forma somos como autores ya más establecidos, sigue Sí, siendo como un poco centralizado, sigo sintiendo bastante. centralizado y pensando en los jóvenes, que ellos, por lo menos los de Colima y me imagino que de Zacatecas, los que empiezan, que ellos nos ven como a nosotros, como diciendo, bueno, ellos ya la tienen fácil, pero yo me doy cuenta que no está tan, al menos yo me doy cuenta que no está tan No, fácil. No sé qué no, piensas claro que tú, no. Maritza. No, no, no es nada fácil. Y la verdad es que sí, todo sigue muy centralizado.
todo está muy localizado en Ciudad de México y vamos también en contracorriente con eso, ¿no? O sea, porque protegemos nuestros espacios, nuestras casas, nuestros trabajos, porque tenemos que hacerlo. O Ah, sea, no vivimos de ser escritores, digo, nos apasiona, nos encanta, pero no vivimos de eso, ah, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, tener, como cualquier otra persona, tener un trabajo estable o por lo menos intentar tener un trabajo estable. ah. Y a eso, por eso te mueves a donde está el trabajo, ¿no? Tienes que estar donde está el trabajo. Sí, es muy difícil. Yo tuve la fortuna de tengo un agente que no es fácil tampoco tener un agente. No sé si es igual de difícil que tener una editorial. La búsqueda es la misma, tienes que Ah, tocar muchas puertas, sí, tienes que hacerte de un corazón duro y resistente, de que vas a recibir muchos no a lo largo de todas esas puertas que vas tocando. Pero también tienes que tener como no tener miedo a intentarlo, ¿no? Porque ah, si tienes miedos, pues nadie te va a hacer caso, nadie te va a tomar en cuenta. Entonces, no, en el caso de la gente y de la editorial en la que ahora estoy, no fue una cosa de azar, fue una cosa de trabajo, de búsqueda, de, mm, de, persistencia, pro- ¿no? de existencia y en fin, de muchas cosas que uno va construyendo en el camino. Entonces es verdad, es difícil. La ventaja que yo veo es que luego no te enteras de muchas situaciones que suceden en Ciudad de México y entonces estás siempre alejado de los círculos literarios, Sí. no sé, los rumores y ese tipo de cosas y eso es bueno, ¿no? No te vas involucrando en cosas que no tienes por qué involucrarte. Ah. Pues Marisa, me da mucho gusto que digas eso porque creo que, bueno, yo estoy con la certeza de que estas conversaciones que no son, que están como muy localizadas y tienen un público muy específico, con los años van a ir teniendo una cada vez más importancia, pues, ¿no? Y yo sé que va a haber jóvenes, por lo menos estudiantes, yo siempre las pongo esas conversaciones como estudiantes, que van a poder darse cuenta de lo que acabas de decir, que pese a que de alguna forma eres una autora, ¿no? Consolidada, etcétera, pues siempre el trabajo, hay que irle abriendo paso a lo que uno va haciendo, ¿no? Porque como dices, no solo es difícil conseguir una editorial, que ponga le dé mayor visibilidad a tus libros, sino también incluso una agenda literaria, pues, ¿no? Que es Sí, complicado. Para mí fue muy complicado también tener una agenda literaria, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo esta conversación. Espero que sea la primera de muchas más que tengamos, pero vas a quedar, Colima es tu casa ya, ya ganaste el premio Narrativa Colima, por acá te voy a ver cuando vengas a recibirlo y ya platicaremos en persona, si no es que antes voy a Zacatecas y nos tomamos claro algo, que sí. pero me da mucho gusto que estés en Zacatecas, que seas académica, que estés, digamos, enseñando, ¿no? En las aulas y ayudando a muchos chavos que sabemos que lo damos por sentado, que tienen todo claro, pero que sabemos que muchos están en la Ujú. búsqueda Sí, y que claro. bueno, la experiencia tuya o la experiencia que podamos tener, transmitirla para que ellos abran, ¿no? Su propio camino e inicien su propia andadura en este ámbito. Me da mucho gusto saber y te agradezco que lo hayas compartido, esta historia que no me quise adentrar mucho en ella, pero que es desgarradora, ¿no? Haber perdido a tu madre muy niña, Mm, no haber visto a tu padre como se había de haber sido. Pero mira, eres una mujer hecha y derecha, ¿no? Una autora excepcional, con una trayectoria, pues muy, muy prominente. Entonces, las cosas son por algo, ¿no? Así como cuando sí, ibas en claro. el autobús que viste ese letrero, las cosas se dan por algo. Me da mucho Sí, gusto que hayas llegado hasta aquí en ese autobús que no se ha detenido, ¿no? Y te sí, tal agradezco cual. mucho esta conversación, te agradezco mucho y espero verte en persona muy pronto otra vez para sentirnos como los muchachos de 26 o 27 años que teníamos entonces que nos vimos por primera Sí. vez. Sí, no, será un gusto, Rogelio, un gusto
Y a pesar de que hemos estado pues distantes, o sea, tú en tu país donde vivías y demás, hay algo que nos ha mantenido ahí. Yo creo que eso lo provocas tú de alguna manera porque tienes esta como apertura, esta sencillez de trato, esta sencillez en tu lenguaje y eso hace que uno empatice de manera muy linda contigo y con la literatura que compartimos. Muchas gracias, Maritza, y nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.